Así fue como llegó a hacerse el hombre indispensable. En menos de 15 días los Rubón fueron más realistas que el rey. El marqués, al ver el celo de Pedro, se resguardaba astutamente detrás de él. ¿A qué conducía ponerse en evidencia cuando un hombre de buenas espaldas se presta a endosar todas las majaderías de un partido? Dejó pues a Pedro que se diera importancia y se pusiera en evidencia, hablando como amo, y él, entre tanto, se limitaba a refrenarle o a empujarle, según lo exigían las necesidades de la causa. Pronto se convirtió en un personaje el antiguo comerciante de aceite. Por la noche, cuando se encontraban solos, Felicita le decía: sigue así, y no temas nada, estamos en el buen camino. Si esto continúa, seremos ricos, tendremos un salón como el del delegado de Hacienda y daremos fiestas. En casa de los Rugón se había formado un núcleo de conversadores que se reunían por las tardes en el Salón Amarillo para declamar contra la República. Había entre ellos 3 o 4 comerciantes retirados que temían por sus rentas y que reclamaban a gritos un gobierno prudente y fuerte. El que hacía de jefe de este grupo era un miembro del Consejo Municipal, llamado Isidoro Granó, que en otros tiempos había comerciado en almendras. Tenía el labio leporino, hendido a 5 o 6 centímetros de la nariz, y con sus ojos redondos y su aspecto satisfecho y asustado a la vez, parecía un ganso que digiere el cebo que con el saludable temor al cocinero. Hablaba poco, pues le costaba encontrar las palabras, y no escuchaba más que cuando alguno acusaba a los republicanos de querer robar las casas de los ricos. Entonces se ponía tan sofocado que cualquiera hubiese dicho que le atacaba una apoplejía, y con voz sorda murmuraba invectivas sin cuento, entre las cuales se percibían siempre las palabras de haraganes, bandidos, ladrones, asesinos. No todos los que frecuentaban el salón amarillo eran tan obtusos como aquel ganso cebado. Un rico propietario, el señor Roudier, de cara mofletuda y gesto insinuante, hablaba horas y horas con la pasión de un orleanista a quien la caída de Luis Felipe destruyó todos sus planes. Era un lencero de París, retirado en Plaisance, antiguo proveedor de la corte, y que había hecho magistrado a su hijo, contando con los Orleans para que hiciesen escalar al muchacho los más elevados puestos. Habiendo matado en flor sus esperanzas, la revolución se había hecho reaccionario en cuerpo y alma. Su fortuna y sus antiguas relaciones comerciales con las Tullerías, que él convertía en relaciones amistosas, y el prestigio que adquiere en provincia todo hombre que ha ganado dinero en París y que se digna venir a comérselo en el rincón de un departamento, le daban una influencia muy grande en la comarca, y había algunos que lo veían como a un oráculo. Pero el mayor talento del Salón Amarillos era sin duda alguna el comandante Sicardot, suegro de Arístides. Era un Hércules de rostro color ladrillo, lleno de costurones y de mechoncillos de pelo gris, habiendo sido uno de los más gloriosos zopencos del ejército de Napoleón. Cuando las jornadas de febrero, la guerra en las calles le exasperó, no se cansaba de hablar de este tema, diciendo con cólera que era vergonzoso batirse así, y recordaba con orgullo el gran reinado de Napoleón. Acudía también a casa de los Rubón un personaje de manos sudorosas y miradas atravesadas, el señor Violet, un librero que surtía de estampas y de libros clásicos y libros religiosos, y era católico practicante, lo cual le aseguraba a la clientela de los numerosos conventos y parroquias. Había tenido la idea genial de añadir a su comercio la publicación de un periodiquito bisemanal, la Gaceta de Plaisance, en el que se ocupaba exclusivamente de los intereses del clero. Este periódico le costaba cada año 1 millar de francos, pero al convertirle en un adalid de la iglesia le ayudaba a dar salida a las mercancías sagradas de difícil venta. Este hombre de escasas letras y de ortografía dudosa redactaba él mismo los artículos de la Gaceta, con una humildad y una hiel con las que suplía su falta de talento. Por eso, cuando el marqués se puso en campaña, comprendió el partido que podía sacar de aquella figura vulgar de sacristán y de aquella pluma grosera e interesada. Desde febrero los artículos de la Gaceta contenían menos faltas, el marqués los revisaba. Es fácil imaginarse el singular espectáculo que ofrecía por las noches el Salón Amarillo de los Rubón. En él cabían todas las opiniones y aullaban a coro contra la República. El vínculo común era el odio. El marqués, que no faltaba a ninguna reunión, apaciguaba con su presencia las pequeñas diferencias surgidas entre el comandante y los otros políticos. Todos aquellos plebeyos se sentían orgullosos en su interior de los apretones de mano que el aristócrata se dignaba distribuirles a su llegada y a su despedida. Únicamente Roudier, como libre pensador de la calle de San Honoré, decía que el marqués no tenía un ochavo y que él se reía del marqués.
Este último tenía constantemente en los labios una amable sonrisa aristocrática. Se encanallaba con aquellos burgueses sin hacer un solo mohín despectivo que cualquier otro habitante del barrio de San Marco hubiera creído deber hacer. Su vida de parásito le había hecho flexible y adaptable. Era el alma del grupo y mandaba en representación de personajes desconocidos cuyos nombres no pronunciaba jamás. Quieren esto, quieren lo otro, decía. Aquellos dioses ocultos que velaban por los destinos de Plazán desde el fondo de su nube, sin mezclarse directamente en los negocios públicos, debían ser ciertos sacerdotes, los grandes políticos de la comarca. Cuando el marqués pronunciaba el misterioso e indeterminado ellos, que tan gran respeto inspiraba a la reunión, Violet daba a entender con su actitud hipócrita que los conocía perfectamente. La persona más dichosa de todas era Felicitas. Por fin comenzaba a tener gente en su salón. Cierto es que se sentía algo avergonzada de su viejo mobiliario, tapizado de terciopelo amarillo, pero se consolaba pensando cuán rico sería el que comprase cuando ocurriera el triunfo de la buena causa. Los Rubón habían acabado por tomar en serio su realismo. Felicita llegaba incluso a asegurar, cuando Rudier no estaba presente, que la culpa de que ellos no hubiesen hecho fortuna con su comercio la tenía la monarquía de Julio. Era un modo de dar color político a su pobreza. Para todos tenía frases y gestos amables, hasta para Granó, a quien despertaba todas las noches a la hora de retirarse, inventando cada vez una nueva manera de hacerlo sin ofenderle. El salón, aquel círculo de conservadores pertenecientes a todos los partidos y que aumentaba de día en día, adquirió pronto gran influencia, porque la diversidad de sus elementos y sobre todo gracias al impulso secreto que cada uno de ellos recibía del clero, llegó a ser un centro reaccionario que irradiaba sobre Plasencia entero. La táctica del marqués al esconderse detrás de Rubón hizo que se considerase a éste como el jefe del grupo. Como las reuniones se celebraban en su casa, bastaba esto para que, a los ojos poco clarividentes de la mayoría, pasase por jefe del grupo y se fijase en él la atención pública. Se le atribuía toda la fuerza y le creían el principal agente de aquel movimiento que poco a poco iba atrayendo al Partido Conservador a los hasta entonces entusiastas republicanos. Existen ciertas situaciones que sólo aprovechan a los hombres corrompidos, que fundan su fortuna donde otros, en mejor situación y más influyentes, no hubiesen osado arriesgar la suya. Rudier, Granó y los demás, por su posición de hombres ricos y respetados, parecían que hubiesen debido ser preferidos 1000 veces a Pedro para ejercer la jefatura del Partido Conservador, pero ninguno de ellos hubiese consentido en convertir su salón en centro político. Sus convicciones no llegaban hasta el punto de aconsejarles comprometerse abiertamente. En definitiva, no eran más que unos vocingleros, chismosos de provincia, a quienes les gustaba murmurar contra la República en casa de un vecino, en cuanto éste cargaba con la responsabilidad de su murmuración. La partida les parecía demasiado arriesgada, y entre toda la burguesía de Plazán solo podían jugarla los Rugón, cuyos grandes apetitos insatisfechos los impulsaban a las resoluciones extremas. En abril de 1849, Eugenio abandonó súbitamente París y fue a pasar 15 días en compañía de sus padres. Jamás llegó a conocerse bien el objeto de aquel viaje, pero es de creer que Eugenio quiso tantear el terreno en su ciudad natal para saber si podría ser acogida con éxito su candidatura para la Asamblea Legislativa, que pronto debía reemplazar a la Constituyente. Era demasiado astuto para correr el albur y la opinión pública le debió parecer poco favorable, porque se abstuvo de toda tentativa. En Plassans ignoraba lo que había sido de él y lo que hacía en París. Estaba más delgado y parecía menos adormecido su semblante. Lo rodearon muchos procurando hacerle hablar, pero él fingía ignorancia y sin soltar prenda obligó a los demás a declararse. Otros más perspicaces hubieran descubierto, bajo su aparente indiferencia, un gran interés por conocer las opiniones políticas de la ciudad. Parecía que sondeaba el terreno más que por cuenta propia por la de algún partido. Aunque había renunciado a toda esperanza personal, se quedó en Plasencia hasta fin de mes y fue asiduo concurrente a las reuniones del Salón Amarillo. En cuanto se oía el primer campanillazo, se sentaba en el hueco de una ventana, lo más lejos posible de la lámpara, y allí permanecía toda la noche, con la barbilla apoyada en la palma de la mano derecha, escuchando con religiosa atención. Oía impasible las mayores estupideces y aprobaba con la cabeza cuanto se decía, incluso cuando Granó lanzaba sus gruñidos espantados. Si se preguntaba su opinión, repetía cortésmente la de la mayoría.
Nada logró nunca impacientarle, ni las ilusiones del marqués, que hablaba de los Borbones como si corriesen aún los días que siguieron a la restauración de 1815, ni las efusiones burguesas de Roudier, que se enternecía contando el número de pares de calcetines que le había vendido al rey ciudadano. Por el contrario, parecía muy a gusto en aquella torre de Babel. A veces, cuando todos aquellos grotescos personajes alborotaban contra la República, asomaba a sus ojos una expresión burlona, pero sin que de sus labios se borrase el gesto de hombre grave. Su atención para escuchar y sus complacencias inalterables le habían conciliado todas las simpatías, le juzgaban vacío, pero buena persona. Cuando algún ex negociante en aceite o ex vendedor de almendras no podía dominar el tumulto para explicar de qué manera salvaría a Francia si fuese el amo, refugiábase junto a Eugenio y le gritaba al oído sus planes maravillosos. Eugenio movía suavemente la cabeza como encantado de oír cosas tan elevadas. Únicamente Violet le miraba con gesto de desconfianza. Aquel librero forrado de sacristán y de periodista hablaba menos que los otros y le observaba más. Había notado que el abogado cuchicheaba a veces en su rincón con el comandante Sicardot, y aunque se propuso vigilarlo, jamás pudo sorprender ni una sola de sus palabras. En cuanto él se acercaba, Eugenio hacía callar al comandante con un guiño. A partir de aquella época, Sicardot no volvió a hablar de los Napoleón, sino con una sonrisa misteriosa. 2 días antes de su vuelta a París, Eugenio encontró en la avenida de Souviers a su hermano Arístides, quien le acompañó un poco con la insistencia de un hombre que busca un consejo. Arístides estaba sumamente perplejo. Desde la proclamación de la República había mostrado el mayor entusiasmo por el nuevo gobierno. Su inteligencia, que en sus 2 años de permanencia en París había adquirido cierta flexibilidad y le permitía ver a mayor distancia que podían hacerlo los torpes cerebros de Plassans, y adivinaba la impotencia de los legitimistas y de los orleanistas, sin distinguir claramente quién sería el tercer ladrón que llegaría a robar la República, como quien se lo juega todo, se había puesto de parte de los vencedores, rompiendo toda relación con su padre, a quien calificaba en público de viejo loco y de imbécil embaucado por la nobleza. Y eso que mi madre es una mujer inteligente, añadía, nunca lo hubiese creído capaz de empujar a su marido hacia un partido cuyas esperanzas son quiméricas, van a acabar por quedarse en la miseria, pero las mujeres no entienden nada de política. En cuanto a él, quería venderse lo más caro posible. Desde entonces su mayor inquietud fue olfatear bien y ponerse siempre al lado de los que pudiesen recompensarle magníficamente a la hora del triunfo. Por desgracia caminaba a ciegas, sintiéndose desorientado en aquel rincón de su provincia, sin brújula ni indicaciones precisas. Esperando que el curso de los acontecimientos le señalaran una ruta segura, conservó su actitud de republicano entusiasta que había adoptado desde el primer día. Gracias a esto siguió empleado en la subprefectura e incluso ascendió. Asaltado pronto por el deseo de desempeñar un papel, convenció a un librero rival de Violet que fundase un diario democrático, del que fue uno de los redactores más furiosos. El Independiente, bajo su impulso, hizo una guerra sin cuartel a los reaccionarios, pero la corriente le arrastró poco a poco, a pesar suyo, más lejos de lo que se había propuesto, y llegó a escribir artículos incendiarios que le producían escalofríos cuando los revisaba. En Plassans se habló mucho de una serie de ataques dirigidos por el hijo contra las personas que el padre recibía todas las noches en el famoso Salón Amarillo. La riqueza de los Roudier y de los Granot exasperaba a Arístides, hasta el punto de hacerle perder toda noción de prudencia. Impulsado por sus rencores de envidioso hambriento, se había hecho enemigo irreconciliable de la burguesía, cuando la llegada de Eugenio y su manera de comportarse en Plassans le consternaron. Concedía a su hermano una gran habilidad. A su juicio, aquel mocetón que parecía adormecido siempre era como los gatos que están en acecho ante el agujero de un ratón. Dormía con un ojo y velaba con el otro. He aquí que Eugenio se pasaba las noches enteras en el Salón Amarillo, escuchando con religiosa atención aquellos tipos grotescos de quienes él, Arístides, se había burlado tan despiadadamente, y cuando supo por las habladurías del pueblo que su hermano estrechaba la mano de Granot y que el marqués se le estrechaba a él, se preguntó con ansiedad qué debía pensar. ¿Se habría engañado hasta ese punto? ¿Tendrían alguna probabilidad de triunfo los legitimistas o los orleanistas? La duda le aterró, y como suele suceder, perdió el equilibrio, cayó con más furor sobre los conservadores para vengarse de su propia ceguera.